Página 16. Manifiesto hedonista, Esperanza Guisán, 1990. Capítulo 2. Lo que el hedonismo no es. Este no es, intencionadamente al menos, un libro erudito. Pero en honor a quienes nos han precedido es preciso citar dos nombres de autores importantes: Epicuro, filósofo griego del siglo III a. D.C. y J.S. Mill, filósofo británico nacido a comienzos del siglo XIX D.C. Quien haya leído algo de estos pensadores tendrá de inmediato una imagen totalmente distinta de la que suele circular por ahí, vulgarizada y torpe, sobre cuestiones tales como placer, felicidad, utilidad, mayor felicidad del mayor número, etc. A quien le importe en alguna medida la causa del hedonismo y su defensa, le remitiría como libros fuente, como pequeña Biblia para la vida terrena y mundana que se nos ha dado para vivir o malgastar, para disfrutar o soportar simplemente, a las obras de estos dos grandes clásicos, auténticos luchadores por la causa común de la felicidad-libertad. En su obra El utilitarismo, escrita en 1863, en el capítulo 2, dedicado a explicar lo que es el utilitarismo, despliega J.S. Mill y gran parte de sus energías y talentos para mostrar precisamente lo que el utilitarismo no es, intentando disipar injustas acusaciones y malentendidos. Sería ocioso e inútil pretender por mi parte repetir o parafrasear tan agudas argumentaciones. A mi manera, más ruda, más naive, mucho menos ingeniosa, desde luego, pero con no menos rigor y no menos pasión en mis convicciones, intentaré aclarar, aunque para muchos resulte palmario, lo que el hedonismo ciertamente no es, a menos que deliberada o torpemente se le tergiverse para presentar como carente de atractivo una doctrina ética y vital que, por lo que yo sé acerca del ser humano, no puede ser sino fuente de inspiración, de regocijo, consuelo y esperanza. Para empezar, el hedonismo no implica necesariamente egoísmo, sino precisamente en muchos casos lo contrario. El hedonismo universal, precisamente, es la antítesis de toda concepción egoística o egocéntrica de la existencia. Pero el hedonismo universal será el corolario difícil de alcanzar tras una barrera de lagunas e hiatos lógicos y psicológicos y que sin embargo, a mi entender, deberíamos, hedonísticamente hablando, intentar conseguir. Lo que es más importante y palmario, los hedonistas no son tontos, torpes, cerdos, puercos, etc. El placer humano es tan vario y refinado, tan exquisito y espiritual, que sería no saber de qué va la naturaleza del hombre, o en qué consiste la condición humana, asegurar que el placer nos iguala a los cerdos rebajándonos de nuestra racionalidad. Por otra parte, cualquiera que conozca la existencia triste de un cerdo podría difícilmente hablar de placeres de puercos, sino más bien de los sinsabores de una existencia destinada a alimentar a otros a costa del tocino, del cuero, de los magros y grasas propios. Ironías y tristezas de puercos aparte, el hedonismo es una teoría inteligente que no cae en las inconsistencias que los que no la comprenden le achacan. Por una parte, como ha resaltado Brand, el hedonismo significa que el placer es el último criterio moral, no el único criterio moral. El bien último, pero no el único bien. En función del placer, o de la felicidad, dos términos que aquí voy a utilizar indistintamente porque me parecen artificiales las distinciones entre el supuesto bienestar somático elemental y la eudemonía bien del daimon o espíritu. Todas las cosas son medidas y aceptadas o descartadas de acuerdo con su potencialidad hedónica. Es decir, puedo apostar por la libertad o la igualdad, siempre que de resultas del cumplimiento de estos desiderata se produzca felicidad para mí o para otros o, idealmente, de acuerdo con el hedonismo universal, para mí y los otros. El valor, la dignidad, la justicia, la integridad, la honestidad, todos ellos son bienes, sin duda alguna. El compañerismo, la camaradería, la cooperatividad,
la amistad, son dones preciosísimos, pero no en sí, en virtud de ellos mismos, sino como medios que me producen y producen en otros un estado que denominamos más o menos ambigua y vagamente de felicidad. Platón, en su Filebo, no entendía ni un ápice acerca del significado del hedonismo. ¿Quién aceptaría un mundo, sugiere, donde solo hubiese placer y nada más que placer, sin virtud, inteligencia, etc.? G. Moore, en sus Principia Ética, una obra que ha sido muy nombrada y por lo que parece muy poco leída en lo que va de siglo, que ya va bastante, escrita en 1903, repite con la misma ingenuidad los argumentos platónicos. Incluso el inteligente pragmatista Dewey va a caer en el mismo error. Dewey nos dice, repitiendo la famosa paradoja del hedonismo señalada por Sidgwick, que los hombres que buscan el placer no encuentran el placer, que el placer está precisamente en la búsqueda y no en la consecución del placer. TV escribe: busca el placer, lo consigue, y de inmediato se vuelve a anclar a una búsqueda por más placer, ya no puede vivir sin placer. Guisan escribe: realmente cuando estos y otros, por lo demás sabios, escritores critican el placer entendido de una manera estática y en sentido blando están incitándonos a una existencia romántica, de exaltación, y dolor si acaso, que nos libere del placentero tedio, o del tedioso placer. Pero que el placer no es aburrido, que el aburrimiento no es placer, es, por decirlo con una expresión británica, un truismo, es decir, una verdad de tomo y lomo, una perogrullada casi, una tautología, si queremos elegir un léxico más selecto. Es decir, si el placer resultase aburrido no sería, por definición, placer. Y si el aburrimiento resultase placentero, no sería aburrimiento. ¿Existe algún tipo de confusionismo lógico o psicológico en quienes mantienen que buscan lo divertido, lo entretenido, lo excitante, y sin embargo no quieren el placer, que es para ellos lo anodino, lo acabado, lo inerte? Y mientras tales confusiones prosigan, ignorando los hechos de la lógica y de la psicología, estaremos llevando a cabo un diálogo para sordos, o un soliloquio, donde cada cual defiende su tesis y rebate la supuesta tesis contraria, sin pararse a sopesar si acaso es realmente opuesta. Los antihedonistas, curiosamente, suelen ser amantes de la excitación, de lo emocionante, lo hermoso, lo que vale la pena tener, lo que importa, lo que apasiona e interesa. ¿Y qué buscamos los hedonistas, acaso? Perderse en una pasión es hermoso, y placentero, hedónico, por supuesto. Pero también organizar una vida armónicamente puede producir placeres profundos, duraderos, amplios. Hume, 1711-1776, es otro personaje ilustre al que tenemos que nombrar, filósofo anglosajón del XVIII siglo XVIII, supo comprender como pocos en su tratado de la naturaleza humana lo que es el hombre, sus motivaciones morales y de otra índole. Nos mueven las pasiones, vivimos por y para las pasiones. Pero placer no es modorra, abandono de las búsquedas, atrofia de las capacidades intelectivas. Placer no es siquiera ausencia de disciplina. Porque la disciplina, el ejercitarse, tanto en la danza, en la confección de encajes, en la redacción de un libro como en la composición de un cuadro, es placer. Los hedonistas no presuponemos un mundo de mentes atrofiadas languideciendo al sol, bajo los efectos de una droga cualquiera, con los vientres llenos, y el bajo vientre donde las vergüenzas, aplicado y ocupado en retozar. El movimiento hedonista es una cosa seria, y sobre ello hablaremos más adelante. Pero ahora sépase lo que no es. Las críticas más acertadas e inteligentes han provenido de las éticas deontológicas que consideran, un tanto o un mucho kantianamente, que existen deberes prima facie, como se suele hoy decir, que no se derivan del quantum de felicidad producida en un individuo, ni tan siquiera en la humanidad en su conjunto.
La obra quizás más importante de entre las contemporáneas que ha intentado dar una réplica inteligente al hedonismo ha sido la teoría de la justicia de J. Rawls, con el inconveniente, sin embargo, de que descarría, de que no puede justificar el primer principio de la justicia sino postularlo, como un edicto se promulga combinando a los ciudadanos a su cumplimiento. Hay cosas que están por encima de la felicidad, dicen otros. Se pone un ejemplo. El archiconocido caso del inocente castigado, de resultas de cuyo castigo se sigue una mayor felicidad para el mayor número de los ciudadanos. El ejemplo es artificial, muy poco verosímil, aunque por felicidad entendiésemos simplemente comodidad. Pero si además la felicidad es un estado de ánimo que se refiere al hombre total, per force, una comunidad no pervertida, no endurecida, poseerá la capacidad suficiente de simpatía para no poder degustar ningún tipo de felicidad que presuponga la muerte o el castigo de criaturas inocentes. Simplemente sería una felicidad no degustable, una felicidad que, dicho gráficamente, por viles, hipócritas y egocéntricos que seamos, de alguna manera se nos indigestaría, se nos atragantaría. Por consiguiente, dependerá de nuestra concepción de la naturaleza o la condición humana el concluir la posibilidad de una sociedad de hombres cuya felicidad pueda verse incrementada con la tortura o muerte de un inocente. Cierto que, ex hipótesis, al morir un inocente podría yo pasar a ser su heredero. Incluso, en el caso de que se tratase de un rico inocente, podríamos todos sus parientes heredar una cuantiosa fortuna. De hecho, muchos seres humanos no tienen escrúpulos en disfrutar de los despojos de los muertos, y suelen olvidar los sentimientos de tristeza que causan la pérdida de los seres queridos ante la idea de una existencia más acomodada originada por algún legado por parte del fallecido. Los hedonistas realmente seríamos una peste para la humanidad si afirmásemos que cualquier placer era tan bueno como otro. Pero nadie que esté en sus cabales admitiría que todos los placeres son igualmente placenteros. Al igual que no todos los licores poseen la misma graduación alcohólica. El placer derivado de la rapiña, de la avaricia, de la desposesión de los demás, explotación y abuso, es en realidad un placer muy pequeño, y no porque existan cosas éticamente mejores sino, simplemente, porque dada la naturaleza compleja del ser humano, su condición, su situación de interacción o interrelación con los demás, sus capacidades asociativas y de comunicación, existen otras cosas que le producen mayor placer. Los hedonistas no estamos en contra de los principios de la justicia. Más aún, la justicia como fairness, como se titula algún trabajo de Rawls, la justicia como equidad o imparcialidad, es, dada la constitución de la sociedad humana, uno de los prerequisitos para la felicidad o, cuando menos, la condición necesaria para una felicidad universal. La ventaja del hedonismo frente al raulsismo radica en que nosotros podemos justificar la justicia. Nosotros no afirmamos que se cumpla la justicia, aunque los cielos perezcan. Nosotros, por el contrario, aseguramos, es preciso que se cumpla la justicia para que el cielo no perezca. O, con otro ejemplo, no decimos sóbrese la justicia a una costa de la felicidad. Es decir, nosotros no ponemos, por decirlo con Moritz Schlick, líder del Círculo de Viena, al igual que tantos otros, principio alguno por encima de los deseos de los hombres. Los deseos de los hombres son los principios. Y esto tiene una importancia y una fuerza devastadoras. Mientras que los deontologismos, incluso en versiones moderadas, contractualistas y mundanas como la de Rawls, tienen un tufillo metahumano, metaempírico, más allá de las necesidades de la comunidad, un cierto aire heroico que nos recuerda valores en sí, bienes prima facie, inexplicables al hombre portador de valores eternos. El hedonismo es la búsqueda por salvaguardar al hombre. Pero sobre lo que el hedonismo es nos detendremos un poco más adelante.
Baste ahora señalar que el hedonismo no es una teoría en contra de la justicia, que ni siquiera olvida, margina, menoscaba ningún principio de justicia. La justicia por el contrario existe y tiene lugar por razones hedónicas, y si negamos el hedonismo y sus razones nos quedaremos en una tiniebla de principios que se han de autojusticiar por encima de los deseos de los hombres. Que la justicia como fairness, o imparcialidad, o equidad, existe por razones hedónicas es fácil de comprender. Si los hombres en su conjunto fuesen felices viviendo a la greña, en un estado de naturaleza obesiano, esperando a ver quién es el más listo, el más astuto o el más fuerte, el que usa o le quita la mujer a otro, nosotros apostaríamos por la agresividad, la sagacidad, la sangre y la rapiña. Para Hobbes, al menos quiso demostrarlo, y el propio Rawls no puede menos de ser contractualista, dentro de un nuevo estilo. Por supuesto, el contracto, el covenant, es imprescindible para que exista eso que se llama sociedad, donde convivimos los seres humanos y donde se acrecientan o disminuyen nuestras capacidades de felicidad. Como he dicho anteriormente, el hedonismo no es una doctrina tan tosca que diga que lo único que importa es el placer o la felicidad, pues sería ridículo que pudiera hablarse de placer sin hombres, y de hombres sin relaciones interhumanas, sin vínculo social. La mala comprensión del hedonismo se debe quizá a que si bien es una doctrina muy simple, se ha tomado erróneamente por simplificadora. Pero que una doctrina sea simple, en el sentido económico del término, que explique en razón de un principio los restantes fundamentos de una convivencia deseable, no implica que sea simplificadora en el sentido de que pase por alto cosas importantes, y mucho menos simplista en el sentido de no profundizar adecuadamente en el estudio de la complejidad de los factores determinantes de la convivencia humana. Quizás todo lo que podía serle reprochado al hedonismo es que no se realizó como ciencia, es decir, que no se desarrolló una felicitología, en lenguaje de Neurath, que resuena en María Ossowska. A pesar de lo pintoresco del término, la felicitología sería una ciencia, o un estudio interdisciplinar, serio, profundo, quizás la única cosa seria y profunda que valdría la pena estudiar. Porque parodiando aquello, ¿de qué me sirve ganar todo el mundo si pierdo mi alma? A lo que aludía en otro capítulo, podría decir nuevamente, ¿de qué me sirve la precisión de las ciencias exactas, la productividad de la industria, la mejora de la ganadería, etc., si pierdo mi chance de ser humanamente feliz? Lo he dicho ya de algún modo y lo repito con más énfasis. Parece una cosa excesivamente frívola para muchos preocuparse de la felicidad. Se sobreentiende que cada cual se las arregla como puede, y lo que importa es mantenernos sanos, bien nutridos, bien alimentados, con un buen equipo de alta fidelidad, y un chalet o un apartamento en la playa o la montaña, con un poder adquisitivo determinado, con una capacidad más o menos elevada de integración a nuestros grupos de pertenencia y de referencia. Cuando se contempla el mundo con un mínimo de perspicacia y se observan las yermas praderas del gozo y el regocijo, los secos riachuelos de la dicha, cuando se observa la estercolera y podredumbre que es la existencia humana en la sociedad en que vivimos, en donde todavía hay cárceles, tortura, hambre, competitividad, rechazo social, estatus y prestigio que aupa a los unos sobre las costillas de los otros, entonces se comprende perfectamente que una teoría hedónica de la existencia es casi una teoría agónica en el sentido unamuniano del término, es decir, contrariamente a los que suponen a los hedonistas burgueses blandengues, lo hedónico, en su acepción agónica, podría muy bien materializarse en un sentido de lucha, incluso de lucha impetuosa y sin tregua por conseguir los objetivos o metas a alcanzar. Los hedonistas no somos los que asentimos a lo establecido, los promotores de la economía liberal burguesa, o los partidarios del consumismo y el confort. Los hedonistas, signo de exclamación abierta, qué extraño debe sonar. Somos inconformistas en el sentido doble social y cósmico, que explicaré próximamente.
Los hedonistas no propugnamos, simplemente, una sociedad fofa y sin bríos del bienestar, o el estado benefactor que fomente la indigencia, la pasividad. Los hedonistas signo de interrogación abierta ¿por qué no? También somos heroicos, y nietzscheanos, cuando llega el caso. Pues, no es tarea de superhombres lanzarse a construir un mundo que excite, que satisfaga tantas y tantas pretensiones adormiladas, dominadas, destruidas y disminuidas. Por supuesto que hedonismos hay muchos, como hay muchas versiones del cristianismo, el marxismo o el anarquismo, por poner ejemplos clásicos. Cuando digo debo decir debe ser. Y debo decir debe ser con relación a mis propias coordenadas y al sentido que el hedonismo tiene para mí. Pero la concepción que mantengo es hedonísticamente ortodoxa. En muchos tramos del camino Epicuro o Mili, confío, no tendrían a desdoro acompañarme. En otros se separarían quizás, más o menos amistosamente. Al fin y al cabo, lo comprenderían, cada hedonista, como cada hombre, tiene su idea de la felicidad. Pero sobre esto y sobre muchas otras cosas, continuaré monologando en un próximo capítulo. Página 24.